El gobierno plantea un incremento de la inmigración legal de 250.000 personas al año, hasta 2050, para poder sostener la economía. Esto lo declaró el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace pocos días. Así que hoy tenemos en tu canal de YouTube a un abogado experto en materia de extranjería y nacionalidad española. Creó su primer portal de extranjería en Internet en el 2004. Genera muchísimo contenido de valor para el colectivo inmigrante en su blog, en sus redes sociales y, cómo no, aquí en YouTube. Además, como si fuera poco, el letrado recibió el premio al mejor abogado de extranjería 2020. Con él vamos a abordar tus dudas más frecuentes de inmigración. Bueno, bienvenido desde Granada, Vicente Marín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este evento. Para mí, yo siempre estoy encantado de colaborar con otros canales, no solo en YouTube, sino en otras redes, y bueno, intentar despejar las dudas que tienen muchos extranjeros que viven en España o que desean venir a España, ya sea por motivos turísticos o a invertir o a trabajar, etcétera. O sea que podéis contar conmigo para lo que necesitáis. Mira, Vicente, sobre lo de la cifra que los expertos indican de 250.000 incremento de inmigrantes legales al año para poder sostener la economía española, ¿cómo lo ves tú? Vale, yo creo que siempre se ha... Es decir, esto es algo que no es nuevo, ¿no? Es decir, se viene hablando de la necesidad de la inmigración para no solamente sostener la economía, ¿vale? Sino para sostener el sistema de pensiones y muchas áreas de la industria de la economía que no es cubierta por muchos trabajadores locales, ¿vale? Entonces, realmente está más que demostrado que la inmigración es necesaria, ¿vale? Los inmigrantes son necesarios en España, tanto inmigrantes, sí, hemos trabajado en los últimos años con nuevas reformas o con normativa para atraer inversores, para atraer a profesionales altamente cualificados, pero no solamente este tipo de profesionales de, vamos a decir, de más nivel académico o de formación, o económico, sino también otro tipo de inmigrantes que tradicionalmente hemos recibido en España, ¿vale? De un perfil a lo mejor profesional más bajo, también sigue siendo necesario. Entonces, posiblemente ahora, cuando se empiece un poquito a impulsar otra vez, pues seguramente volveremos a necesitar otra vez a los inmigrantes, ¿eh? Y bueno, y naturalmente a los turistas. España es un país que vive del turismo, ¿vale? Que vive del turismo. Pero yo soy de los que piensan que en cuanto a la situación sanitaria esté pues más normalizada, que parece que vamos a un bueno, yo contra todo pronóstico, porque yo no era tan optimista, pero parece que vamos bien con el tema de la vacunación y repito, yo no era tan optimista en ese sentido, pues yo creo que en cuanto estemos desde el punto de vista sanitario un poquito más avanzados, que esto va a ser el mes que viene o el próximo, pues vamos a abrir las fronteras, vamos a abrir el país al turismo extranjero, porque es que es absolutamente imprescindible para nuestras empresas, para nuestro sector hostelero, el sector de restauración, pues volver a recibir, ser un país receptor de turistas, porque son muy importantes para nuestra economía. Entonces, yo creo que esto no solamente necesitamos inmigrantes que se queden aquí a vivir, que aumenten la natalidad, que aumenten las cotizaciones a la seguridad social, sino que pienso que también necesitamos indudablemente a corto plazo, los turistas. Los turistas también los necesitamos muchísimo, muchísimo. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que se ha hablado de una modificación en la ley de inmigración, precisamente se escuchaba más a finales de 2019, yo imagino que la pandemia ralentizó todo, pero tú no puedes adelantar si es que esto va, digamos, a unificar los criterios que hay en la ley de emprendedores con la ley de inmigración, o qué novedades hay, o definitivamente no se sabe muy bien por dónde va a tirar la ley. No, sí se sabe más o menos por dónde van los tiros, ¿sabes? Sí se sabe, porque ya era algo de lo que se venía hablando efectivamente a final de 2019, principios del año 2020, y todo quedó muy parado con el tema del estado de alarma, la pandemia y todo esto. Pero un poco la idea, ¿cuál era? La idea sigue siendo en la que tenemos una ley de extranjería que está, vamos a decir que en la parte de lo laboral, ¿vale? Y en algunos aspectos adicionales, en cuanto al tema de menores, el tema de movilidad, el tema de trabajo, ¿vale? Pero en particular en la parte de lo laboral, ¿vale? De la parte de los permisos de autorizaciones de residencia y trabajo, es algo que ha quedado un poco desfasado, ¿no? Que nuestra normativa de extranjería ha quedado desfasada y realmente no responde a una necesidad real de nuestro mercado de trabajo. Los mecanismos de
vamos a decir, de vinculación entre la normativa de extranjería, el mercado laboral, que esos permisos están vinculados siempre a la situación nacional de empleo. Todo esto han quedado un poco obsoletos, ¿vale? Y realmente nuestra ley de extranjería no responde a las necesidades que muchas empresas españolas tienen. No solamente grandes multinacionales que desean contratar a profesionales altamente cualificados, que para eso tenemos la ley de emprendedores, etcétera, sino, pues bueno, otros perfiles. Entonces, ya se hablaba en el año 2019 de la necesidad de empezar a trabajar en una modificación, no tanto del reglamento de extranjería, sino de la propia norma, de la propia ley de extranjería, empezar a trabajar en simplificar el sistema o la gran cantidad de tipos de autorizaciones de residencia que hacen de un sistema excesivamente complejo, es simplificar todo esto, permitir que el trabajador tenga más capacidad de trabajar tanto por cuenta ajena, por cuenta propia, etcétera, etcétera. Y la necesidad de facilitar el acceso de las empresas a personal o mano de obra extranjera cuando no la encuentran en España, pero cuando no la encuentran realmente, no como ahora que los sistemas no permiten traer a trabajadores en casos en los que realmente las empresas españolas o los profesionales españoles no encontramos a mano de obra aquí en nuestro país. Entonces, esto era una necesidad, sigue siendo una necesidad, y aunque en este año ha quedado todo un poco pues parado, pues lo más probable es que poco a poco se vaya empezando a trabajar en esta idea de modificar esta normativa. De hecho, ya hay abiertos, vamos a decir, consultas para modificación de esta normativa de extranjería, ley y reglamento de extranjería, de cara a hacer una norma más acorde a la realidad que tenemos. Sobre todo, en cuanto al tema laboral, es la modificación del sistema del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. No cambia, Vicente, y claro, siguen siendo los mismos. Entras en enero, entras en febrero, entras el año pasado y son los mismos. Todo esto ha quedado muy obsoleto. Es decir, al final tenemos empresas, no sé, por poner un ejemplo, el sector del transporte, por ejemplo, pues de todos es conocido que las empresas que se dedican al transporte nacional e internacional, pues tienen increíbles dificultades para acceder a trabajadores con determinados perfiles, tampoco pueden contratar en origen. Entonces, esto es necesario articularlo de otra forma para que las empresas realmente puedan tener el personal que necesitan para poder desarrollarse, ¿vale? Con todas las garantías, naturalmente, con todas las garantías legales y de respeto al mercado de trabajo, pero con un sistema mucho más moderno, mucho más ágil, con tipos de autorizaciones mucho más flexibles, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto se está trabajando, se está trabajando. Ha quedado todo efectivamente un poco parado en el último año, pero se sigue trabajando en esto y veremos modificaciones. Bueno, si nuestros gobiernos son estables, nuestro Parlamento tienen todos los apoyos en vía parlamentaria, pues posiblemente veamos algo, si no en los próximos meses, en el próximo año, ya lo veremos. En este último año han estado llegando muchísimas personas que vienen a estudiar. Ya sabes, es una causa esencial de viaje, así que nosotros hemos ido abriendo las puertas porque hay gente que como que no entendía que se podía viajar en este momento con visado, incluso con consultas que hicimos en su momento. Debido a cada consulado se puede incluso venir con curso corto, pero tenemos una pregunta recurrente y es que si tú entras a estudiar o si entras como turista, en breve que haya la apertura global, ¿se puede quedar una persona legalmente en España y con posibilidades incluso de trabajar? ¿Cuál sería esa vía posible? Vamos a ver, me imagino que hablas de la posibilidad de una persona que venga con una estancia a corta duración, ¿vale? Una estancia, vamos a poner lo que clásicamente la gente entiende como turista, que no tiene por qué ser una finalidad turística, pero una estancia a corta duración y poder acceder, una vez que estás aquí en España, a otro tipo de autorización o a prorrogar tu estancia o en un momento dado incluso pedir una autorización de residencia y trabajo. Sí existen en nuestra normativa de ley de extranjería y sobre todo a raíz de la ley de emprendedores y de las reformas introducidas en el 2018, sí que existen algunas posibilidades de que una persona que está en situación de estancia de corta duración pueda quedarse en España. La más conocida posiblemente sea... ¿Y qué pasa? ¿No te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Es totalmente gratis para ti. Podrás estar informado en tiempo real sobre la apertura de las fronteras. Además, obtener promociones, descuentos y regalos exclusivos. La de la posibilidad de pedir estancia por estudios. Es decir, una persona que viene turista
Dice, bueno, pues he venido 90 días y en un momento dado, pues dice, oye, pues me quiero quedar aquí a estudiar, ¿vale? Pues cabe una posibilidad de pedir estancia por estudios cuando estás aquí, desde España, algo que estaba antes limitado, antes de septiembre de 2018, y esto ya se puede hacer. Por ejemplo, cabe la posibilidad de una persona que está aquí en situación de estancia legal pueda acceder a una residencia para prácticas profesionales, que es un tipo de permiso muy interesante, para mí es de lo más interesante, muy desconocido tanto por los propios extranjeros, las empresas y los propios profesionales del derecho, no conocen esta figura por las increíbles ventajas que tiene en cuanto a la posibilidad de trabajo y de acceso al mercado de trabajo con residencia legal, ojo, con residencia legal, sin situación nacional de empleo, con procedimientos extremadamente rápidos, vía telemática, es unas ventajas increíbles tanto para el extranjero como para el empleador, la empresa. Pues esta residencia para prácticas profesionales se puede hacer en la situación de una persona que está en país de origen o que está en España en situación de estancia legal, con el límite de que, bueno, tienes que haber estudiado estudios de grado superior en los 2 últimos años o estar estudiando estudios de grado superior actualmente en tu país o aquí en España. O, por ejemplo, los permisos de profesionales altamente cualificados, también son muy interesantes, o inversores, que también se pueden hacer desde la situación de estancia legal. Entonces, nuestra normativa, aunque dentro de los permisos normales de nuestra ley y reglamento de extranjería, pues claro, impiden todo esto. No podemos pedir, por ejemplo, por ley de extranjería, no podemos pedir una residencia no lucrativa cuando estás aquí. Obligatoriamente hay que volver. Pues es una de las cosas que hay que cambiar. Es decir, una persona que viene turista, que tiene una capacidad económica alta, ¿por qué vamos a tener que obligarlo a que vaya a su país y dentro del periodo de estancia legal puede pedir una residencia no lucrativa? Es algo que no tiene mucho sentido hoy en día. Pues ahora mismo lo obligamos a pedir un visado, volver a su país. Dentro de los permisos de nuestra ley de extranjería y reglamento de extranjería son muy limitados en cuanto a esas posibilidades, pero repito, los de ley emprendedores sí que nos permiten a los estudiantes cambiarlos o pedirles una estancia a los turistas, pedir una estancia por estudios, a la residencia para prácticas profesionales, a profesionales altamente cualificados, inversores. Todos los de ley de emprendedores sí que nos dan unas buenas posibilidades de acceso a una autorización de residencia o una estancia más prolongada en nuestro país. O sea que son ventajas, ¿no? Debemos aprovechar, aprender un poco de la norma, asesorarnos bien, prepararnos con tiempo, pero yo me pongo en situación, cuando yo emigré en 2007, no existían nada de estas alternativas. Yo me acuerdo que yo decía, pero bueno, si yo, por ejemplo, un visado no lucrativo, no, tienes que volver a tu país, y efectivamente me asesoré en España y tuve que volver a Venezuela y de allí introducir mi solicitud de residencia. Bueno, esto es la idea. La idea es cambiar todo esto. La idea es que hay una persona que está aquí durante una estancia de 90 días, ¿vale? Y de repente me dice, bueno, yo tengo, no sé, 80.000 euros y quiero montar una pequeña empresa. Una empresa que a lo mejor va a crear trabajo, va a crear riqueza, va a generar impuestos. No tiene sentido que la hagamos volver a su país a pedir una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, cuando al final volver a su país va a suponer que luego el expediente va a ser resuelto en España, ni siquiera va a ser resuelto en su país. O sea, ¿por qué no pedirlo desde aquí? ¿O por qué no permitir una presentación telemática de un expediente de ese tipo, ¿vale? Cuando ya prácticamente todos los procedimientos se pueden hacer por vía telemática? ¿O por qué no permitir, pues eso, que una residencia no lucrativa se pueda hacer cuando estás aquí en España? Una persona que tiene capacidad económica, mientras lo hagas desde tu situación de estancia legal, ¿vale? Porque otra cosa es que la gente pueda pensar, oye, pues te dejamos entrar para hacer determinados permisos y luego te quedes irregular. Es decir, lo que se trataba de evitar en el pasado eran situaciones de irregularidad. Pero se pueden evitar situaciones de irregularidad, ¿vale? Facilitando la posibilidad de pedir permisos también desde aquí, desde España. Es decir, la ley de emprendedores permite hacer muchos de estos procedimientos desde situaciones de estancia y esto no ha aumentado la situación de irregularidad de ese perfil. No ha pasado esto. Pero al final lo que has facilitado es que determinados perfiles puedan acceder a unos determinados tipos de autorizaciones. Y se trata un poco de, al final, todos estos permisos antiguos de nuestra ley de extranjería del año 2000, pues no responden a las necesidades actuales, ¿vale? En cuanto al procedimiento ni en la tipología de esos mismos permisos.
Sí, ya, bueno, por eso ese cambio que es tan inminente, seguramente. Y si Vamos a una ver. persona, bueno, espera mismo, ¿verdad? Si un estudiante viene, tiene un visado o sí, un visado de estudios, por ejemplo, por 6 meses o ha entrado con curso corto, aumenta su estancia, si es posible. Tú me vas a corregir los términos porque yo no hablo de términos jurídicos, Puede, pero puede aumentar, puede solicitar, ¿vale? Siempre y cuando le queden al menos 30 días de estancia legal, puede solicitar una estancia por estudios, ¿no? Aquí, no sé, el típico extranjero venezolano que ha venido a lo mejor a estudiar un curso de un mes o ha venido a ver a la familia, pues en un momento dado, siempre y cuando haga la solicitud de su estancia por estudios, quedándole al menos todavía 30 días de estancia legal en nuestro país, pues puede puede quedarse a estudiar. prorrogarla, No es prorrogar la estancia, es pedir una estancia, una una tarjeta de nueva. estudiante, una estancia inicial que, Mm, que pueda ser, por ejemplo, para estudiar un máster o una carrera universitaria. Claro, esto es importante prepararlo bien, ¿vale? Prepararlo bien porque claro, muchas veces en este tipo de procedimientos pues se nos piden certificados de antecedentes penales, a exactamente, ver, que el estudiante esté matriculado en un centro de estudios oficial a tiempo completo, avalado. etcétera. Y muchas Ujú, veces, claro, cuando esa persona llega a España dice, bueno, pues ahora me quiero quedar. Pues a lo mejor tiene ciertas dificultades en conseguir la documentación o conseguir el cumplimiento de esos requisitos si lo prepara todo rápidamente aquí. Entonces es muy importante exacto. siempre estar bien informado desde el país de origen para que luego tengas esa posibilidad, pues ser real y luego no tengas dificultades a la hora de hacer esos procedimientos. Y una persona que trabaja, que estudia a jornada completa, que se establecería más o menos, de acuerdo a lo que he visto en alguna jurisprudencia, de 20 horas semanales, ¿puede Mm. pedir un permiso para trabajar parcialmente también? ¿Y Sí, esto sí, es sí, sí. No. fácil? Bueno, no es fácil porque volvemos a lo mismo, es un permiso que está condicionado a la autorización, es una autorización para trabajar del estudiante, ¿vale? Siempre y cuando esos medios o ese trabajo no constituya el medio principal de vida y no afecte a tu actividad de estudios, ¿vale? Pero Pero bueno, no es fácil porque, bueno, al final está vinculado a que el empleador te haga esa solicitud. Esa solicitud, además, si no recuerdo mal, todavía no está habilitada en Mercurio, o sea, hay que hacerla presencialmente. Eh, y bueno, al final es un procedimiento farragoso, ¿no? Pero bueno, se vale, puede hacer, se puede hacer. pero por ejemplo, yo vengo a estudiar y tengo mi jornada completa de estudios, mis 20 horas semanales presenciales. ¿Yo puedo emprender por cuenta propia? Y, o sea, También. podría solicitar un permiso para trabajar esa media jornada, Sí, digamos, por cuenta disponible propia. Puedes por hacerlo por cuenta cuenta propia. ajena, también lo puedes hacer, también por cuenta propia. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La autorización de residencia como estudiante, o mejor dicho, la autorización para trabajar como estudiante, por cuenta ajena o por cuenta propia, en este caso, no es fácil de tramitar. Necesitas un business plan, necesitas una viabilidad, una capacidad económica para montar esa actividad, etcétera. Y esto muchas veces está muy, muy, muy controlado por la oficina de extranjeros. Entonces, no es fácil de tramitar, pero es posible, no es imposible para nada. Y en tu despacho apoyan ese tipo de emprendedores y estudiantes, hacen las dos cosas, es decir, presentar el proyecto de habilidad para su negocio propio. Sí, naturalmente. Es decir, esta opción del estudiante que trabaja es algo que está permitido en nuestra normativa. Es importante. Está permitido que sea un poco laborioso, que sea a veces incluso Pero bueno, difícil, pero bueno, está permitido. sí, Y tú podrías enumerar, sé que yo me he hecho mi tareita y he buscado, bueno, las formas de cómo obtener una residencia en España después de la entrada como turista, o sea, qué viabilidad existe. E incluso me vi un video tuyo, o sea, donde enumerabas algunas opciones que están disponibles una vez que la persona entra como turista para cambiar, no, o sea, para cambiar a otro tipo de residencia. Creo que ese es el concepto que se maneja. sí, ¿Tú lo puedes sí, hombre. enumerar? Vamos a ver, así a voz de pronto, Ya porque te no hay, acuerdo. esto no existe en la normativa, esta opción, ¿no? Oye, modificación de estancia por estudios a residencia legal. Eso no existe un título, un articulado en nuestra normativa que lo establezca. Es decir, simplemente tenemos desperdigados tanto en normativa extranjería como en régimen comunitario, que son los tres bloques, régimen general de extranjería, régimen comunitario y ley de emprendedores,
tenemos enumerado, tenemos ahí desperdigados algunas posibilidades. Por ejemplo, esta de la estancia por estudios, ¿vale? Sería una opción muy buena, ¿vale? Es una opción del estudiante, el extranjero que viene a pues una visita a corta duración y que accede a una estancia por estudios más prolongada, se queda a estudiar en España. Otra opción podría ser esta que hablábamos antes de la residencia para prácticas profesionales, una opción muy buena para residir y trabajar, un trabajo o una autorización de residencia para acabar una formación práctica o para formarte en una empresa o en otra entidad desde el punto de vista práctico, ¿vale? Es una residencia legal, residencia para prácticas profesionales, limitada para estudiantes de grado superior que han finalizado estudios de grado superior o están estudiando estudios de grado superior. Muy, muy interesante, como decimos. Las de inversores que comentaba antes, personas que tienen dinero y deciden invertir en inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros o inversiones en otras empresas o en sociedades de más de 1 millón o en deuda pública de más de 2 millones de euros. Estos son grandes inversores, ¿no? Gente con mucho dinero. Hay otras opciones que pueden ser, por ejemplo, las de profesionales altamente cualificados, es decir, personal altamente cualificado, determinados perfiles o directivos de determinadas compañías que entran en España en situación de estancia para estudios, pero que pueden acceder a una autorización de residencia desde aquí, desde España, sin necesidad de hacerlo en origen. Una opción también buena. Yo estoy comentando de estas varias ahora en la actualidad. ¿El arraigo familiar? Arraigo familiar, efectivamente, arraigo familiar cuando eres padre de un ciudadano español o eres hijo de un español de origen. Puede haber muchos casos en el caso de ciudadanos, por ejemplo, de Latinoamérica, de muchos descendientes de españoles que han adquirido la nacionalidad por ley de memoria histórica, es decir, hijo de español cuyo padre consiguió la nacionalidad por memoria histórica, son españoles de origen, estos son españoles de origen y por lo tanto vienes como turista y pides un arraigo familiar. Es una opción perfecta, ¿vale? Una autorización de arraigo familiar que vale para trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Y luego tenemos otras opciones, como puedan ser, pues bueno, todas las derivadas del régimen comunitario cuando eres familiar de un español. Es decir, imagínate que vienes de estudiante o vienes de turista, pero tú ya tienes antes aquí una pareja, ¿vale? Es decir, entras como turista, ¿vale? Pero porque ya tenías una relación a lo mejor de antes con un ciudadano comunitario, con un español o un ciudadano de la Unión. Y cuando estás aquí en España, pues decides, pues resulta que te quiero mucho y nos vamos a casar o nos vamos a hacer pareja de hecho y puedes acceder a una tarjeta comunitaria por la vía de ser familiar. Ya has entrado a lo mejor en situación a través de una estancia legal de menos de 90 días, pero luego te quedas aquí porque formalizas tu relación con el ciudadano español o con el ciudadano comunitario, por ejemplo. Hay muchas opciones. Bueno, no muchas, pero bueno, algunas hay. Existen, que es importante. Existen. Sí. Vicente, ¿tú te atreverías a un reto? Mira, es que dejamos en nuestro canal de Instagram una pestañita donde decíamos, danos tu consulta para el letrado. Pero como tú sabes que son casos que no se pueden responder tan rápido, sería como un reto de lanzarte las preguntas, ponerte un temporizador, decir sí o no hasta que termine como máximo. O sea, puedes contestarlo antes. ¿Lo ves así probable? Yo sé que no suena muy profesional, pero es un poquito de reto, porque mucha gente quiere saber si no. Nosotros tenemos en nuestro portal una sección, ahora hemos empezado desde hace 1 o 2 semanas, 2 semanas aproximadamente, hemos empezado a hacer una serie de vídeos que hacemos todos los días, donde respondemos preguntas de extranjería y nacionalidad en 1 minuto. Entonces, ¡qué bueno! Más o menos lo mismo. Entonces, tenemos una sección que con unas preguntitas muy básicas que nos hacen nuestros clientes. ¿Esto se puede hacer? Pues en menos de 1 minuto intentamos responder si se puede o no se puede y de qué forma. Sin extendernos mucho, pero ya lo hacemos, ¿vale? Y nuestros directos donde respondemos las consultas de nuestros seguidores, ¿vale? Desde aquí animo a la gente que te sigue, que os sigue a vosotros, que nos siga en redes sociales porque hacemos muchos directos donde respondemos justamente estas preguntas de forma totalmente gratuita y prácticamente todas las semanas. O sea que nada, acepto el reto. Aceptas el reto, bueno. Van a salir seguramente los captures de nuestra audiencia de Instagram, lo que preguntaba, y ya sabes, aquí tienes un temporizador, o sea que aquí no hay trampa, ¿vale? Puedes responder en menos de 1 minuto también. Vale. 1, 2, 3, empiezo. Siendo venezolano y teniendo 4 años en Argentina, ¿puedo pedir asilo político en España?
Bueno, depende de los casos. Es decir, si realmente puedes acreditar que existe una situación de persecución por tus ideas, como poder se puede hacer, ¿vale? Ya sabemos que en el caso de los venezolanos ha habido muchísimos casos de denegación de ese asilo, ¿vale? Porque a lo mejor la persona Se acabó. finalmente... Ah, pues menos que es que no veo bien. Sí Se se puede hacer. acabó, En Vicente. teoría se Sí, puede se hacer. puede. No es imposible. Literalmente, dice así. Hola, tengo familia con nacionalidad en España y yo me quiero ir con mi mamá y mi hijo. ¿Qué debo hacer? Si tus familiares son familiares directos y vives a su cargo, pues es posible que puedas hacer una tarjeta comunitaria. Si no, pues habrá que buscar otras alternativas. Vale, muy bien. Otra. ¿Cómo puedo llegar a obtener papeles? Bueno, pues hay que ver tus circunstancias particulares y ver en qué tipo de procedimiento te encajamos. Es decir, al final debes tú acomodarte a los distintos procesos, distintas tipologías de autorizaciones que tenemos aquí en España. Y si no, mírate el video del principio porque estuvimos hablando de varias opciones que existen y que te puede aplicar alguna. Al final es una premisa importante tener en cuenta que eres tú, como ciudadano extranjero, que te debes adaptar a los distintos procedimientos. Es decir, no intentes forzar la máquina de que ese procedimiento se adapte a ti, ¿vale? O que esa tipología de autorización de residencia se adapte a ti, sino tú adaptarte a lo que dice a los requisitos que exige cada tipo de autorización. Es importante que si vienes a estudiar te acomodes a la exigencia de la autorización de estancia por estudios. Si vienes como familiar de español, de comunitario, que te adaptes tú a la tipología de la tarjeta comunitaria y no al contrario, ¿vale? Tienes que buscar cuál es de la autorización que más encaja en tu caso particular y si no encaja al 100%, tú tienes que acomodarte a esa autorización. Estoy totalmente de acuerdo. Parece que a veces cuando estamos fuera entendemos que el gobierno o el país que nos va a recibir o donde pretendemos emigrar está obligado a recibirnos y no es así. Es verdad que en España se necesitan los inmigrantes, que necesitamos una inmigración organizada, acorde con las leyes, que aporten a España ciudadanos respetuosos, trabajadores, honestos. Eso es cierto, pero existe un marco legal y en cualquier país. Sí. A veces vemos comentarios un poco irrespetuosos. Ay, que, ¿sabes? No, esto es así. Además, cada país tiene un marco jurídico y hay que respetarlo. Y al contrario de lo que pueda pensar mucha gente que viene de países donde hay mucha inseguridad jurídica, ¿vale? O existiendo ese marco jurídico no se suele respetar porque hay otros canales para obtener determinadas ventajas, ¿no? Pues en España el marco jurídico está perfectamente delimitado y se aplica, ¿vale? Y entonces tenemos que contar con que tenemos que adaptarnos a ese marco jurídico porque no hay otra forma. Es decir, por mucho que tú digas, no es que mi circunstancia es especial, no. O te adaptas al marco jurídico o no vas a conseguir una autorización, ¿vale? No lo vas a conseguir. Y aquí se respeta eso, se respeta la norma y tanto la Policía de Inmigración, la Policía Nacional a la hora de la entrada, como los funcionarios de extranjería, seguridad social, etcétera, van a respetar el marco jurídico, van a respetarlo. No es como en otros países donde te puedes saltar el marco jurídico para obtener determinados beneficios. Aquí no. Sí. Aquí eso está muy perseguido. Se va a respetar el marco jurídico. O estás dentro de la ley o no vas a entrar a España o no vas a conseguir tus objetivos tan fácilmente. No, y yo opino de verdad que si tú vas a emigrar pensando en cómo me salto la valla, qué invento, qué marramucia, que decimos a veces en algunos de nuestros países, mejor no emigren. ¿Sabes? Y luego una cosa que debe tener en cuenta la gente, porque la gente, claro, hay muchos desaprensivos, ¿no? Que se van a aprovechar de estas necesidades, de estas personas que necesitan emigrar, por motivos muchas veces de persecución política o por necesidad económica, etcétera. Entonces, no hay grandes trucos. Es decir, si alguien, algún profesional, algún abogado o persona que se dedica a hacer estos trámites te dice no te preocupes, que yo tengo un amigo, te hago un truco, que yo me conozco un sistema, desconfía. Totalmente. ¿Por qué no? Porque al final la norma está perfectamente marcada, está publicada, se aplica de forma correcta y ni esas personas tienen amigos ahí dentro, ni ellos tienen grandes trucos que otras personas no conocen. Entonces, esto cuando alguien intente venderos la moto, como se dice aquí en España, no os dejéis engatusar, porque no es así. Es decir, al final hay que respetar la ley y hay que acomodarse a estos requisitos legales
no nos dejemos engatusar por ofertas engañosa, es mentira, claro. Mentira. Suelen ser estafas. Totalmente estafas. Mira, seguimos con el reto, ¿vale? Te pongo el temporizador. Con la situación actual de Colombia, ¿es posible pedir un tipo de asilo? Sí es posible, aunque la mayoría suelen ser denegados. En ese caso, ¿que recurren o tienen que volver a su país? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que ha estado solicitantes de asilo colombianos, ¿vale? Asilo y protección internacional, a los cuales les han denegado y bueno, una vez que les han denegado, al cabo del tiempo, esto suele tardar, pues han tenido otras alternativas, ya sea el arraigo social, el arraigo laboral ahora, que se ha puesto muy interesante como una sentencia muy reciente de hace apenas un par de meses, pero normalmente las solicitudes, digo en números, hablando en número, ¿vale? Porque aquel que cumple los requisitos le van a dar el asilo, naturalmente, pero como norma general a los solicitantes de asilo colombianos suelen denegar. ¿Y qué novedades trajo lo del arraigo laboral, que se está escuchando mucho últimamente? Muy interesante. El arraigo laboral es una figura que ha estado muy encasillada normativamente, porque básicamente solamente se podía acceder a una autorización de residencia por arraigo laboral cuando habías trabajado de forma clandestina, ¿vale? Eso implicaba, estabas en España más de 2 años, habías trabajado de forma clandestina, denunciabas a tu empleador y tienes que denunciar a tu empleador y que se reconociera o bien en vía judicial o en vía administrativa a través de la Inspección de Trabajo que había habido una relación laboral clandestina, irregular, ilegal, durante al menos 6 meses. La novedad radica en que la sentencia del Supremo lo que hace es que no limita el arraigo laboral a situaciones de clandestinidad, de trabajo clandestino, sino también en situaciones donde el extranjero ha podido trabajar de forma legal. Entonces, esto habla justamente mucho, habla de la posibilidad a personas que han estado trabajando de forma legal, por ejemplo, que tenían solicitado asilo, ¿vale? Y que tenían una autorización provisional de residencia y trabajo, y luego les han denegado a poder acceder al arraigo laboral, acreditando su situación de arraigo laboral justamente con ese trabajo que habían venido realizando de forma legal. Entonces, es muy importante esa sentencia porque nos abre la posibilidad de regularizar a mucha gente que antes no podíamos, ¿vale? Y además hemos tenido un par de meses ahí un poco dudosos si esto se podía hacer, si no se podía hacer. Pensaba que se podía hacer desde el mismo día 1 y efectivamente ya desde esa sentencia de marzo ha habido al menos otras 2 sentencias nuevas que confirman esto y ya empezamos a ver algunas oficinas de extranjeros de España que empiezan ya a conceder estas residencias por arraigo laboral. Muy importante para los venezolanos, colombianos, solicitantes de asilo, a los cuales les han denegado, pues bueno, van a poder muchos de ellos, los que han trabajado mientras estaba el trámite, acceder a esta figura del arraigo laboral. Un caso muy típico. Qué bueno, buenas noticias entonces. Sí. Sigo con el reto. Soy abogada argentina. ¿Cómo puedo revalidar mi título en España? Uy, es complicado porque para poder homologar no se van a reconocer la titulación aquí en España. O sea, básicamente tendrás que prácticamente hacer todas las asignaturas aquí nuevamente en España. Ya. Vale. Buenas tardes, amor. Quisiera saber cómo redactar lo mejor posible mi carta de solicitud de asilo. Hombre, pues al final para que te admitan una solicitud de asilo es importante que tengas un relato verosímil, ¿vale? Un relato verosímil y que vaya acompañado de pruebas que justifiquen esa situación de persecución por motivos políticos, raciales, etcétera. Entonces es importante no solamente que tu solicitud sea verosímil, sino que además vaya acompañada de toda esa documentación que acredite esa situación de persecución. ¿Cuál sería la mejor forma de irse legal con 2 niños, uno de 9 y otro de 11? Para ir toda la familia, la mejor forma yo entiendo que va a ser una residencia no lucrativa, para el solicitante principal y la familia, para eso hay que tener dinero. O, por ejemplo, una residencia de profesional altamente cualificado también nos valdría, que puedas tramitar el profesional altamente cualificado y los familiares, ¿vale? Las residencias de inversores también nos valen. O la visa de estudios. La visa de estudios. Ojo, porque esto en este caso, en el tema de la estancia por estudios, hay que hacerlo con visado, ¿vale? No nos permiten hacer
que venga aquí toda la familia, porque solamente podría solicitar desde España el estudiante, pero no los familiares. Es decir, fijaos que en esta posibilidad de pedir desde España que hablábamos al principio, están fuera los familiares. O sea, en este caso, si queremos venir toda la familia, tendría que ser el estudiante y sus familiares en origen, con visado. Tal cual. Soy colombiana, mi novio español. ¿Hay forma de anotarnos como pareja soltera para obtener residencia? Sí, claro, a través de una inscripción de pareja de hecho, ¿vale? Podéis hacer una inscripción de pareja de hecho en un registro público de parejas de hecho de vuestra aquí en España, de una localidad española o una comunidad autónoma. Y si ya vais conviviendo más de un año, ¿vale? Más de un año como pareja, ya vais conviviendo más de un año como pareja o tenéis un hijo en común, incluso no sería necesario, no sería ni siquiera necesario una inscripción como pareja de hecho, sino que lo haríamos como pareja estable. Muy bien. Para cambiar mi estatus a residente, ¿es más sencillo ir como turista o con visa de estudios? Es lo mismo realmente. Es decir, depende del tipo de procedimiento de residencia que vayas a hacer. Si, por ejemplo, es una residencia como profesional, como prácticas profesionales, pues da lo mismo realmente que vengas como turista o como estudiante. Pero bueno, como estudiante tienes más oportunidades, ¿vale? Como estudiante tienes más opciones para luego cambiar a cuenta ajena, cambiar a búsqueda de empleo, cambiar a prácticas profesionales. Siempre desde una situación de estudiante tendríamos más opciones a más tiempo, ¿no? Posteriores, no solamente al principio, sino luego más adelante, a cambiar de una situación de estancia a una de residencia. Gracias, Vicente. Dice, ¿puedo entrar de nuevo a España después de haber estado un año ilegal allá? En teoría no, porque los periodos máximos de estancia en España son de 90 días en un periodo de 180 o 180 en un periodo de un año. Entonces, en cuanto ellos vieran a la hora de entrar, si se percatan en la entrada que has estado un año de forma irregular, sería una causa suficiente para denegar la entrada. Sería causa suficiente para denegar la entrada y que te pusieran problemas. Lo mismo llegas y no pasa nada, ¿no? Es lo que estábamos comentando antes, que cuando se habla de las fronteras, yo soy de los que piensan que no vamos a poner muchas pegas a la gente que venga, ¿vale? Ya lo veremos. Pero, en teoría, hay una causa de denegación de entrada aquí, ¿eh? Si ingreso con carta de invitación de algún familiar, ¿me podría quedar a vivir igualmente en España? El hecho de tener carta de invitación o venir con una reserva de hotel no varía. Tendremos que buscar la fórmula para cambiar esa situación de estancia a residencia, que como hemos dicho en esta conexión, pues son limitadas las opciones, pero hay algunas. Mi pareja es hijo de español, se va por arraigo familiar. ¿Es mejor casarnos aquí, en Venezuela o allá? Es lo mismo. Si lo que vamos pensando es al año en hacer una reagrupación, me da lo mismo que estés casado en España como que estés casado en Venezuela. Es lo mismo. El problema no es donde estés casado, el problema es cómo vamos a hacer una autorización de residencia para el cónyuge del residente legal que viene con arraigo familiar. Eso va a ser más difícil porque la reagrupación familiar se hace al año de esa persona tener residencia, pero el cónyuge tiene que estar en el país de origen, no puede estar en España. O sea, para mí es indiferente donde te cases, pero claro, en el momento de la reagrupación, el reagrupado tiene que estar en su país. El presidente de España, Vicente, dijo que las fronteras estarían abiertas para los turistas vacunados, que hubiesen cumplido toda la pauta de vacunación a partir del 7 de junio, siempre que hubiesen transcurrido al menos 14 días luego de la pauta completa de vacunación. ¿Es un hecho o por lo del BOE hay gente que está diciendo, no, es que el BOE no actualizó, eso no va a ser así? Ha habido unas propuestas, desde ayer mismo se ha confirmado que la Unión Europea va a permitir hacer esto, ¿vale? Porque al final es una decisión comunitaria, no solamente de España, y no es un hecho todavía, pero va a serlo, ¿vale? No es un hecho, pero posiblemente en breve lo vamos a ver, va a tener vigencia esto, ¿eh? Y va a haber un BOE que lo diga, Sí, seguro que sí, seguro. Entonces, pero yo creo que de aquí al lunes que viene, creo que no va a ser todavía factible esto. Antes de ayer salió la orden que limita nuevamente que restringe, establece los países que pueden viajar, ¿vale?
no habla nada de los vacunados ni nada de esto. Pero ayer mismo también se volvió a decir que la Unión Europea, bueno, va a aprobar esto. Entonces, esto tendrá una transposición aquí en la normativa interna y posiblemente lo veamos en breve. Tienes que establecer unos mecanismos de ese pasaporte, de vacunación, a ver de qué forma esos certificados de vacunación se controlan aquí en destino, ¿no? Aquí en la Unión Europea, en el espacio Schengen. Y no sé yo si de aquí al lunes le va a dar tiempo a establecer esos mecanismos de control de si la gente está vacunada o no, a través de qué documentos, etcétera. Pero bueno, la idea es, como decíamos, es que quieren salvar la temporada de turismo. Es decir, Sí, porque piensa que sí, de momento se puede venir con PCR, claro, cuando vienes a estudiar, cuando vienes por el Office No Tourism, que es interesantísimo y que se abrió esa posibilidad para viajar en plena pandemia, somos amantes, somos novios, lo podemos demostrar y la verdad que la autorización la están otorgando en los consulados de origen en 2-3 días, muy rápido si tienen todos los documentos probatorios. Aquí se trata ya de viajar como lo hacías tradicionalmente, es decir, como un turista que pueda venir a hacer turismo, ¿vale? Acreditando su condición de vacunado todas las pautas, depende de la vacuna, con las vacunas reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento, si no recuerdo mal. Y claro, no en determinadas circunstancias, no cuando eres familiar de un comunitario o una cosa excepcional, sino ya que vienes a hacer turismo, ¿vale? Que vienes turismo a hacer turismo puro y duro, a visita familiar, turismo puro y duro amigos, o estancia de corta duración pura y dura. Entonces, eso ahora mismo está restringido. Es decir, yo tengo inversores que quieren venir a España para continuar con sus procesos aquí y nos han denegado la utilización excepcional esta para poder viajar, por ejemplo, en el caso aquí en América. Entonces, ahora se trata de bueno, que esas personas puedan venir simplemente acreditando su condición de vacunados, cumpliendo los requisitos de estancia, ¿vale? Ida y vuelta, alojamiento, medios económicos, pero además su condición de vacunados, ¿vale? O que han pasado la enfermedad, ojo, o que han pasado también la enfermedad, estos también están incluidos, ¿vale? Entonces, se trata de establecer cómo demuestras esto. Si todo esto ya lo tienen claro, ¿vale? Pues es posible a lo mejor que el día 7, bueno, no lo descarto, ¿no? Yo creo que queda poco tiempo, ¿no? Es decir, de aquí al lunes quedan apenas unos días, ¿no? 7 días para hacer todo esto. Estamos cruzando los dedos porque hay muchísima gente que está con mucha esperanza. Claro, entonces no sé yo hasta qué punto le va a dar tiempo a hacer todo esto. Pero bueno, también es cierto que es que hay que salvar la temporada, ¿vale? Hay que salvar la temporada y de verano y el turismo tiene que llegar a España. O sea que tampoco tiene mucho sentido retrasarlo mucho más. Es decir, yo soy de los que piensan que a lo mejor el lunes no, pero a lo mejor a los 3 o 4 días, es decir, la semana que viene a lo mejor sí, a lo largo de la semana. Ojalá sea el lunes, pero yo no sé si le va a dar tiempo de aquí al lunes a tenerlo todo esto medianamente organizado para que a partir de ese día 7 o el día 8 o el 9 o el 10, pues la gente pueda estar ya llegando de forma normal, ¿vale? Aquellos que están vacunados o aquellos que han pasado la enfermedad. Así es, que sea seguro para todos, que es lo importante. Es decir, para la persona que viaja y para también las que estamos acá. Básicamente, si no es el lunes, será unos días después, ¿vale? Es decir, esto ya está muy avanzado. Es decir, si no es el lunes, pues a lo mejor es el jueves o el viernes o es la otra semana. Pero esto no se puede dejar ya para julio, ¿vale? En julio sería tirar la temporada de verano ya por la mitad de la temporada. Es decir, tienes que empezar a prepararlo todo para que la gente dé tiempo a organizarse y llegar a España en esos turistas que, como decimos, estamos deseando. Así es. Bueno, Vicente, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, regalarnos un poco de tu tiempo. Como siempre, nosotros recomendamos muchísimo tus redes, que te sigan y bueno, esperamos seguir colaborando contigo, que tú colabores con nosotros, a ver qué podemos nutrirnos entre ambas comunidades y que viajen más seguros, mejor informados y preparados para fomentar una inmigración legal, positiva, honesta, que es necesaria en España. Indudable. Pues nada, yo encantado. Podéis contar conmigo cuando lo deseéis. Y nada, y os invito a que nos sigáis en nuestro portal, también en nuestros canales, pues para estar informados de todo esto, justamente para estar informados de todas las variaciones que son prácticamente, si no diarias, semanales, ¿no? Es decir, todos los días tenemos cosas nuevas, ¿vale? Es decir, y en toda esta materia pues hay que estar muy, muy, muy informado y muy bien informado, ¿vale? No creerse todo lo que se dice por ahí, sino tener fuentes que sean creíbles y que sean fiables a la hora, porque además está en juego, pues bueno, una inmigración, tu vida, ¿no? Al final, es decir, una persona que decide cambiar su país, ¿vale? Con toda su familia, pues
que mínimo que esté bien informado, porque no haces ese proyecto migratorio para hacerlo con una cierta garantía y que luego no se vea truncado, ¿no? Por la burocracia, por los impedimentos legales. O sea, que estar informado, bien asesorado. Y bueno, os invito a que a través de mi portal pues puedes hacerlo. Gracias, amor.